Acete de Cristo 95.3 FM tiene el agrado en presentar al Ministerio Casa de Oración al predicador y pastor, el señor Chuy Olivares. La Biblia nos muestra claramente que Dios en muchas ocasiones derramó muchas riquezas materiales sobre sus hijos, los bendijo materialmente hablando. La pregunta es esta: la Biblia habla cuando trata el problema el asunto, pero no es problema. Bueno, ahí se la lleva más o menos. Para algunos es problema. Pero la pregunta es, ¿la Biblia habla de la prosperidad? Cuando habla de la prosperidad, ¿solo habla y enseña la Biblia en términos puramente materiales? La Biblia dice que no. Cuando Dios habla de prosperidad, no se refiere en términos puramente materiales. No. La Biblia va mucho más allá cuando habla de riquezas y de prosperidad. Va mucho más allá que pura riqueza material. Es mucho más allá. Le voy a leer otros versículos, no tiene que buscarlos, que hablan sobre otro tipo de riquezas. Por ejemplo, en Romanos 2:4 habla de las riquezas de Dios, las riquezas de su benignidad, las riquezas de su paciencia, de su longanimidad. En Efesios 3:17 habla de las riquezas, digan todos riquezas. Habla de las riquezas de su gloria. Riquezas de su gloria. Entonces no solamente cuando la Biblia habla de prosperidad y de riqueza se refiere a cosas materiales, no. Romanos 11:33 dice, habla de las riquezas de la sabiduría, riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Efesios 3:8 habla de las inescrutables riquezas de Cristo. No está hablando de dinero, ¿verdad que no? Y de cosas materiales. Colosenses 2, versículo 2, habla de todas las riquezas del pleno entendimiento. ¡Wow! Es decir, que si tú tienes entendimiento en las cosas de Dios, tú has adquirido una de las riquezas más tremendas que tú puedas adquirir: conocimiento de Dios. Bien, según la Biblia, estos son tesoros que duran toda la eternidad, porque los bienes materiales no duran toda la eternidad. Tú llegaste desnudo a este mundo y desnudo te vas, pero las riquezas espirituales, esas perduran por toda la vida, por toda la eternidad. Estas riquezas son las que tú y yo debemos de buscar. Las riquezas terrenales pueden ser botín de ladrones y alimento de polillas, ¿cierto? Versículo que no deben buscar. Mateo 13, versículo 45 y 46. Jesús está hablando sobre una perla de gran precio y dijo así: había un hombre, un mercader, un comerciante que ganaba un dinero, que encontró una perla de gran precio. Dijo, el reino de los cielos es semejante a un mercader que encontró una perla de gran precio. Y yendo, vendió todo lo que tenía, bienes materiales terrenales, para comprar la perla de gran precio, las cosas espirituales, las riquezas espirituales. Jesús en Mateo 6, versículo 32 y 33, no lo busquen, solo cuando yo les diga búsquenlo, entonces búsquenlo. Allí Jesús está hablando sobre el afán de la comida, de qué vamos a vestir, qué vamos a hacer el día de mañana, y Jesús dice, no se afanen, no se afanen. Todas estas cosas buscan los gentiles, los que no conocen a Dios. Pero enseguida en el verso 33 dice, mas vosotros buscad, digan todos buscad.
Buscad primeramente, digan todos en primer lugar, debo buscar, ¿qué? Según Jesús, el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? ¿Quién reina en ese reino? Jesucristo reina. Y sus riquezas, más que puramente materiales, son espirituales, porque en ese reino en el que tú y yo pertenecemos, tenemos la riqueza espiritual de la paz de Dios. ¿Cuántos tienen la paz de Dios? Ni con todo el dinero del mundo puedes comprar paz, ¿verdad que no? ¿Cuántos tienen fe? Esa es una riqueza espiritual, porque tú no puedes comprar la fe con dinero, pero con fe tú puedes obtener la provisión de Dios. ¿Se fijan? ¿Qué es más valioso? ¿La riqueza espiritual o la riqueza material? Ok, hay un feedback, bájale poquito al micrófono, así en general. Ok, ahí está bien. Entonces, fíjate, déjeme ponerle un ejemplo de Moisés, de lo que acabo de decir. Vamos, ahora sí abra su Biblia en Hebreos 11, versículo 24. Hebreos 11, 24. Y aquí yo les voy a comprobar con la Biblia que las riquezas puramente materiales no es el objetivo principal que un cristiano debe tener. Sin embargo, los profetas de la prosperidad, que cada vez están abundando más y salen en la televisión cristiana y en la no cristiana, ellos hablan de que Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere bendecir, y nada más te predican el lado A, pero yo les voy a enseñar el lado B para que ustedes tengan un equilibrio. Porque ciertamente Dios te quiere prosperar, pero ¿qué es más importante? ¿La prosperidad de puramente material o la prosperidad espiritual? Todo tiene su lugar en el reino de Dios, ¿de acuerdo? Vamos a ver a Moisés. Hebreos 11, versículo 23. Fíjense. Por la fe Moisés, ¿por qué? Por la fe. Es decir, por creer que en Dios había algo mejor que las cosas del mundo, que las cosas materiales. Dice, por fe Moisés, cuando nació, en el 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande cuando creció, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. No quiso llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Qué significa esto? Él menospreció un título que cualquier ser humano anhelaría tener. La gente que tiene un amigo influyente se jacta de ello. Yo soy primo del gobernador. Otro dice, yo soy sobrino del presidente. Otro dice, el diputado Pancho Pistolas es mi tío. Como que asociar nuestra reputación, nuestra vida a una persona de renombre terrenal, de fama mundana, como que le da prestigio. Eso es lo que piensa la persona. Le da prestigio el ser sobrino, tío o amigo. Pero fíjense lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Rehusó. ¿Por qué? Porque su mirada, su visión, su corazón no estaba en la fama mundana, ni en los bienes materiales terrenales. No. Porque ser hijo de la hija del faraón significaba heredero del trono de faraón. Casi nada, ¿no? ¿Y qué hizo Moisés? Rehusó. Pero ¿cuál fue la razón por la cual Moisés rehusó? Fíjese el versículo 25. Escogiendo, porque él quiso, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Saben, la mayoría de la gente que tiene dinero, la gran mayoría, ¿en qué gasta su dinero? En los deleites temporales del pecado. ¿No es cierto? Y Moisés rehusó eso. Dijo, no, yo no quiero eso. ¿Por qué? Versículo número 26. Teniendo
por mayores riquezas. Digan todos riquezas. Pero antes de esa palabra riqueza aparece una palabra. ¿Qué dijo? ¿Qué dice? Mayores. Digan todos mayores. ¿A qué se refiere cuando dice mayores riquezas? A las riquezas espirituales que las riquezas materiales. Pero los predicadores de la prosperidad nos están cuchillito de palo y que Dios te quiere hacer rico y que Dios te quiere dar una casota y te quiere dar un autote y te quiere llenar la cartera de dinero, pero luego te voltean la tortilla en esta manera y te dicen, para que me lo des a mí. Todo ese montón de predicadores que abusan de la fe, usted los va a ver predicar en la televisión cristiana, en la televisión no cristiana, en la radio, pero cada vez que oiga así, hágales así. No te doy nada. ¿Qué les van a decir? Porque lo único que quieren es explotarlos. Y los que prosperan son ellos y a ustedes los engañan. Pero Dios no engaña a nadie. Dios es verdadero. ¿Qué hizo Moisés entonces? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Qué es el vituperio de Cristo? El sacrificio de Cristo, hermanos. ¿Qué ganamos nosotros de riqueza espiritual con el sacrificio de Cristo? Salvación. Ay, hermano, nada más con eso, con solamente ese punto, salvación. La salvación era tan valiosa que Dios tuvo que regalarla. No la podía vender. Y Jesús dijo, ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el dinero del mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve? ¿Acaso podrá con dinero comprar la salvación de su alma? Imposible. Pero hay quienes han engañado a la gente haciéndoles pensar que pagando pueden sacar su alma del infierno. ¿Se fijan? Esos son los falsos ministros de Dios que se aprovechan de la fe de la gente y por centurias, por siglos han engañado a la gente haciéndoles creer que se puede pagar por la salvación. Es imposible pagar por la salvación. Es un regalo de Dios. Romanos dice, Pablo, la dádiva de Dios es vida eterna. Es un regalo de Dios la salvación. No se puede vender. ¿Están conmigo? Teniendo por mayores riquezas lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario para nosotros, al vencer a Satanás, al vencer a la muerte. Esas son las riquezas. ¿Qué más? El gozo, la paz, la vida eterna. Oh, hermanos, somos inmensamente ricos. Esas riquezas son mayores que las riquezas terrenales. Hay un pasaje en la Biblia. Bueno, déjame terminar el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, ¿ve? Pero luego dice algo muy importante. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde tenía Moisés puesta su mirada? En el galardón. ¿Cuál galardón? En el galardón eterno. No en la casa que rifa el TEC. No. No en la camioneta Voyager que rifa el pan o el pete. No. En eso no estaba su mirada. Pero los predicadores de la prosperidad reducen todo a casas, carros, carteras llenas. Qué visión tan terrenal y mundana, hermanos. Hay un pasaje, no lo busque, capítulo 3 del libro de los Hechos. Pedro y Juan aparecen en este capítulo. Ellos van camino al templo a orar, a la hora de la oración. Ellos llegan a la puerta del templo y había un hombre cojo de nacimiento. Nació mal, no podía caminar desde que nació. Nunca supo lo que era caminar. Y se les queda mirando y les pide dinero a Pedro y a Juan. Y Pedro dice, bueno, no dice así, pero vamos a imaginarnos, vamos a pensar un poco. Juan, ¿traes dinero? Pues no traigo. Y Pedro sacándose las bolsas así, ¿no traes nada, Juan? No, ni yo traigo.
Traigo unas pastillitas de menta, pero pues no, como que no. Plata ni oro yo tengo, le dicen a aquel cojo. No tengo plata ni oro, riquezas materiales. Pero lo que tengo te doy. Riquezas espirituales. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre se levantó y entró con ellos al templo, alabando, saltando y alabando a Dios. Ahora pensemos en esto. Vamos a suponer que Pedro traía $1,000,000 aquí en su bolsa. Iba así, con la túnica. Traía ahí la paca de billetes, ¿no? Y tú eres el cojo que está pidiendo limosna en el templo. Nunca has caminado. Llega Pedro y tú le dices, Pedro, o tú te le quedas viendo y le dices, deme dinero. Entonces Pedro te dice, tú eres el cojo, ¿eh? Pedro te dice, mira, tengo aquí $1,000,000. ¿Qué prefieres, el $1,000,000 o caminar? O el ciego, ¿qué prefieres, el $1,000,000 o ver? ¿Qué prefieres, el $1,000,000 o sanar tu enfermedad incurable? ¿Qué prefieres? ¿Tú qué escogerías? Yo estoy completamente seguro que el cojo diría, sáname, que Cristo me sane, que Dios me sane. ¿Han escuchado a ricos decir, daría toda mi fortuna con tal de poder ver de nuevo? ¿Daría todo lo que tengo con tal de volver a caminar? El que la hacía de Superman lo dijo, que daba todo lo que él tenía y lo que él era por volver a caminar. Nunca pudo volver a caminar, se murió hace poco. Plata ni oro tengo, no tengo mucha riqueza material, pero tengo riquezas espirituales. ¿Qué es de más valor? ¿La riqueza material o la riqueza espiritual? ¿De qué le sirve a una mujer riquísima que se está muriendo de cáncer allí todo su dinero? De nada. Pero tú puedes llegar delante de ella y decirle, yo tengo algo que tú no puedes comprar, la sanidad de Dios. Y tú le impones tus manos, puedes orar y Dios puede hacer un milagro. ¿Tú crees que esa mujer puede pagar con dinero? No, porque es un regalo de Dios. Riquezas materiales, terrenales contra riquezas espirituales. ¿Cuáles son mayores? Las espirituales. ¿Qué lugar tienen las materiales? Tienen su lugar, sin duda, porque pagamos luz y se requiere dinero para pagar la luz. Pagamos renta de todos los locales que tenemos rentados alrededor, que es mucho dinero. Se requiere dinero para pagar. Tienen su lugar, pero nosotros no buscamos las cosas materiales solamente. Hay riquezas más importantes que debemos de poseer. San Pablo decía, anhelen los mejores dones. Anhelen los mejores dones. No dijo, anhelen la mejor casa del barrio, el mejor auto de la ciudad, ¿verdad que no? Pero los predicadores de la prosperidad van a insistir y nos insisten de que Dios nos quiere hacer ricos materiales, aunque seamos unos tontos para manejar las riquezas. Se dice de dos obispos que fueron al Vaticano y uno al otro, ellos no habían conocido nunca el Vaticano, y uno al otro dijo, mira, wow, qué majestuosidad de la catedral de San Pedro. Estoy impresionado, yo lo había visto nada más en video, pero estoy impresionado, dijo uno de los obispos. Dice, mira, la pobreza de la iglesia que inició en Jerusalén, eran pobres, los perseguían, no tenían mucha riqueza. Dice, mira, a través de los años, cómo la iglesia ha ido amontonando riquezas, dijo uno de los obispos. De manera que eso es esplendoroso, y las obras de arte que hay dentro del Vaticano cuestan millones y millones y millones de dólares. Y dice el obispo que estaba hablando, ya no podemos decir como Pedro dijo, plata ni oro yo tengo. Ahora tenemos plata y oro. Pero el otro, un poco más sensato, dijo, sí, podemos decir tengo plata y oro, pero no podemos decir lo que le dijeron al cojo, pero lo que tenemos te damos. Ellos no levantan una mosca.
Porque sus riquezas materiales, ese es su énfasis. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es más importante? ¿La riqueza material o la riqueza espiritual? Ahora sí abran su Biblia. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis, iba a decir Acopalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, en el 14. Mire, aquí está hablando Jesús a una de las iglesias en Asia. Y fíjese lo que le dice. Escribe al estoy en el 14, 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Escuchen, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa. Aquí cosa significa cosas materiales. De ninguna cosa tengo necesidad. ¡Ay, qué tremendo!, ¿no? Yo soy rico. Mi Dios me ha prosperado. Somos ricos. Déjeme darle un antecedente. La Odisea era una región donde había comercio en abundancia. Y era una ciudad, una región muy, muy próspera. De manera que los cristianos de esa región estaban involucrados en negocios de la vida cotidiana. Pero prosperaron tanto, se hicieron tan ricos en cosas materiales, que dijeron: ya no tengo necesidad de nada. Ya no tengo necesidad de nada. Eso los volvió tibios en su relación con Dios. Porque ya no era danos hoy el pan de cada día. Ya no era el depender de Dios cada día, porque ya dependían de lo que ellos tenían. A eso es a lo que se refirió Jesús cuando dijo que el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Qué hacen las riquezas? El engaño de las riquezas ahogan la palabra. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos cristianos, se desviaron de la fe. Y el mensaje de prosperidad, lo único que despierta en la gente que escucha ese mensaje del 50% de la verdad, es codicia. Es codicia. ¿Qué más dice en el versículo? Versículo 17. Y no sabes, le dijo Jesús, que tú eres un desventurado. Lo que viene a continuación son palabras fuertes que pueden dañar la susceptibilidad de algunas personas. Por favor, tápele los oídos a sus niños. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado? Fíjate el concepto que ellos tenían. Somos ricos. Y fíjate cómo Dios los veía. ¿Les veía su riqueza material o su miseria espiritual? ¿Cómo los vio Jesús? Usted dice, ustedes son desventurados. Dice, tú eres un desventurado, eres un miserable. Tápense los oídos, pues son palabras fuertes. Algunos que son débiles, que no aguantan esto. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Por tanto, le dice Jesús, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Esto es literal? ¿Oro refinado en fuego? No. Fíjate cómo pone las riquezas espirituales contra las riquezas materiales de este mundo. Dice que compres de mí oro refinado en fuego. ¿Sabes qué es oro refinado en fuego? Dice la Biblia que
que la prueba en la vida del cristiano produce paciencia. La prueba es el horno de fuego donde Dios prueba tu vida, tu fe. Y cuando tú pasas la prueba, es como si obtuvieras, espiritualmente hablando, unos lingotes de oro refinado. Tú has atesorado una gran riqueza en tu espíritu, en tu ser: paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Se fijan las riquezas espirituales? Entonces Jesús dice: que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Están entendiendo? Para que seas rico. Pero tú dices: yo soy rico. Eres un miserable, pobre y desnudo. Compra de mí oro para que entonces tú puedas decir: yo soy rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Resulta que fue en esa región donde los médicos de ese tiempo descubrieron un medicamento que revolucionó el mundo entonces conocido: el colirio para los ojos, el que se pone la gente y de que no ve y que están todos enfermos, se ponen en los ojos y se les aclaran los ojos y pueden ver bien y ya no sienten las molestias. Ahí habían inventado el colirio, y eso había producido muchas riquezas, y los cristianos estaban involucrados en todos esos negocios. Pero ellos habían puesto su esperanza en las riquezas materiales. Por eso Jesús dice: ¿están orgullosos de su colirio que les ha dado mucha lana? Pues compra de mí colirio para que veas. ¿Están comprendiendo? Eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Hace un par de semanas estuve en un país, fui a compartir, a hablar en un evento, y un pastor amigo mío en este país me dijo: Chuy, te invito a cenar. Y fuimos a cenar. Dice: mira, vamos a ir a un lugar bien bonito, a ver si te gusta. Y cuando entramos a ese lugar, era un restaurante, mira hermano, a todo lujo, pero bonito. Le dije: oye, qué bonito está este restaurante. ¿Sabes de quién es este restaurante?, me dice. Le digo: no sé. Dice: mira, tiene unos días de inaugurado, que lo inauguró. Es de fulano de tal, y ese yo lo conozco hará unos 15, 16 años. A esta persona que asiste a la iglesia de este pastor amigo mío. Le digo: no me digas, es de él. Le digo: oye, pues Dios lo ha bendecido. Pues que lo ha bendecido, dice. Y empezamos a comer y bien, o sea, estaba bien. Cuando estamos terminando por comer, entra el hermano, el dueño del restaurante, y cuando me ve, me dice: Chuy. Y yo: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y déjame darte un abrazo. Ya nos abrazamos, no nos besamos porque pues aunque hay países donde se dan de a 2 besos los hombres, y cada que voy a esos países así como que batalla uno, ¿no? Y ya empezamos a dialogar, y yo le digo: oye, ¿Dios te ha bendecido? Dice: sí. Le digo: pues me da mucho gusto que Dios te haya bendecido. Le dije: mira, antes de irme, me gustaría orar por ti para que Dios te dé sabiduría para que dirijas este negocio y para que Dios te prospere. Y me dijo: has llegado muy tarde, ya soy un hombre de éxito. O sea, lo que me estaba diciendo es: no necesito que ores por mí. Pero me lo dijo con soberbia. Y el pastor nomás le hizo así. Cuando salimos me dice: ¿te diste cuenta del hermano? Le dije: hijo, él ignora que así se le puede ir todo. Dice: mira, Chuy, acaba de comprar 40 hectáreas de terreno. Piensa en 40 hectáreas de terreno. Yo creo que es todo el centro de Guadalajara, no sé. Es un terreno impresionante. Dice: el hermano se ha vuelto multimillonario y está construyendo edificios de departamentos para luego venderlos. Dice: Chuy, no te imaginas el dineral
que ha hecho este hermano, y está bien joven, ha de tener unos 35 años. Yo le dije, no me digas, dice, pero ¿sabes una cosa, Chuy? Mientras más tiene, menos da. Le digo, ¿da diezmos? No, hombre, si diera diezmos, no estuviera yo hincado todos los días pidiéndole al Señor para ajustar la renta del local. Le dije, pero pues en cierta manera está bien, le digo, que estés hincado ahí. Fíjate, hermano, el hermano Pablo me compartió esta frase: cuando un hombre cristiano, una mujer cristiana prospera económicamente, bienes materiales, Dios gana una fortuna o puede perder un hombre. ¿Qué puede ganar Dios de bienes materiales? Pero sí te puede perder a ti. El hijo pródigo no hubiera sido pródigo si no hubiera dinero de por medio, ¿no? Todos hemos ido alguna vez a alguna colonia aquí en las orillas de Guadalajara o algún pueblito por allí en la sierra y vemos a la gente y decimos, ay, pobrecitos. Y vemos a la gente que vive en esos pueblos y decimos, ay, mira, viven en unas casitas, en unos tejabanes, ay, pobrecitos, ay, pobrecito, no tiene zapatos, ay, pobrecita, mira, el mismo vestidito de siempre, ay, pobrecita, pobrecito. Déjame decirle algo. Hay una población en la sierra de Oaxaca, se llama Las Delicias. Todos los habitantes de ese pueblito, que es en plena sierra, todos son cristianos. Todos, sin excepción. El pastor, que es el presidente municipal, porque por ley tiene que haber eso, ¿no? Me dice, mira, Chuy, ven, te voy a enseñar la cárcel para la que la usamos, porque tienen que tener un calabozo ahí. Y fuimos y abre y la tenía lleno de sacos de trigo y de maíz y de café. Y dice, es que aquí nunca la hemos usado. Aquí no hay delincuencia, aquí no hay nada de eso. Aquí todos somos cristianos. Pero entras a sus casas y te dices, ay, pobrecitos, mira, el piso de su casa es de tierra, ay, pobrecitos. Ay, pobrecitos, no tienen carro, andan en bicicleta. Ay, pobrecitos, y nos la pasamos diciendo pobrecitos. Déjeme contarle una historia que lo va a avergonzar. El hermano de Chuy García, que es pastor, se llama César, me contó que él fue a Oaxaca, a otra región de Oaxaca, a predicar, lo habían invitado, con los indígenas oaxaqueños. Dice que cuando él llegó, y a mí me sucedió lo mismo, cuando la primera vez que fui a Las Delicias, de contarle primero lo que me pasó. Resulta que el pastor me dice, mira, como eso de las 6 de la tarde, tú vas a ver cómo la gente empieza a llegar de los cerros. Cuando está oscureciendo, tú vas a ver lucecitas que se mueven en los cerros. Y efectivamente empezó a llegar la gente. Unos traían a sus niños en la espalda, otros caminando, y se acerca, me dice, ven, hermano, le dice el pastor, enfrente de mí, le dice, no te vayas, hermano, espérate, esto está bueno. Bueno, hay que te lo cuente tu hermano, ¿verdad? No, está bien, está bien. Ay, hermano, te balconeé bien feo, ¿verdad? Ay, hermano, discúlpame, deja que... Es que está bueno esto, hermano, no te lo puedes perder. Entonces dice, se acerca una familia y le dice, ven. Dice, ¿cuánto tiempo tienes caminando para venir a la reunión de hoy en la noche? Y dice el indígena, 2 días. Y yo, ¿qué? 2 días. Luego llega otra familia, ¿cuánto tienes caminando? 24 horas sin descansar. Y yo me quedé así y dije, pobrecitos ustedes, no aquellos. ¿Ustedes tienen carro? ¿Tienen trolebús? Y está tan lejos. Ay, no, hay mucho tráfico. Ay, no, está tan lejos. Hago 1 hora.
Y cuando yo estaba mirando a esa gente que bajaba del cerro, hermano, yo estaba pensando en ustedes. Y decía, qué vergüenza. Porque yo no los veía quejarse. Y si tú vas con ellos y los ves como viven, no tienen televisión a colores, no tienen jacuzzi, no tienen cable. ¿Ni usted? Pobrecito. No tienen un montón de cosas que tú dices, ahí vivo bien, vives bien. Y tú vas para allá y los ves, tu corazón se va a conmover. Y vas a decir, ay, pobrecitos, pobre tú. Ah, ¿no les gustó eso, verdad? ¿No les gustó? Pues no les va a gustar lo que les voy a decir enseguida. No, esto está más tranquilo. Ahora sí ya puedes ir al baño, hermano. Bueno, ok. Ríganse bien, pues estamos en la casa del Señor, ¿verdad? Pues, digo, Dios no se va a enojar por eso. Bueno, el hermano de César dice que igual llegaron los indígenas igual. Fue una experiencia muy parecida. Pero enseguida tienen la reunión. Dice, mira, para empezar, dice, había una orquesta impresionante, una alabanza gloriosa. La reunión duró 6 horas. Pobrecitos, ¿verdad? Y aquí apenas llevamos 2 horas. Y yo los veo, nada más que yo veo, miren, se ve claramente cuando alguien le hace. ¿Se ve? Le hacen. O le hacen aleluya y luego le hacen. 6 horas la reunión. Una alabanza tremenda. Dice, de pronto viene el tiempo de los testimonios. Dice, hermanos, queremos escuchar testimonios de las maravillas de Cristo. Ahí donde estaba César, estaban traduciendo de los dialectos al español, porque pobrecito el hermano de Chuy no sabe los dialectos. Entonces le estaban traduciendo. Entonces se sube un pastor con 2 personas y comienza a decir, hermanos, yo tengo un testimonio, pero con una sencillez, hermano, impresionante. Tengo un testimonio. Ustedes recuerdan que en el pueblo donde yo vivo, el presidente municipal suele perseguirnos, corrernos de los trabajos, nos clausuran nuestros templos. Dice, y resulta que hace un tiempo, hace un par de meses, se murió su hija. Y yo me enteré. Y el Señor me habló y me dijo, mira, toma varios de los hermanos, vayan y oren por la muchacha, porque va a resucitar la muchacha. Dice, entonces yo tomé 3, 4 de los hermanos y fuimos. Y llegamos al velorio y me acerqué al presidente municipal y le dije, señor presidente, ¿me deja orar por su hija? Y dijo el presidente, ay, ustedes, los veo hasta en la sopa, no me puedo deshacer de ustedes, son insoportables, pero está bien, dice, estaba en dolor, dice, oren, pásenle. Y en esos lugares no los meten en sus cajas, los dejan así abiertos. Dice, entonces está testificándole el pobre indígena. Entonces dice, me acerqué con los hermanos, rodeamos a la muchacha, le impusimos las manos, Señor, tú que eres poderoso, y que abre los ojos la muchacha, ¡toing! Entonces yo la agarro y la levanto y se pone de pie y toda la gente se cayó al piso. Dice, entonces resucitó y Dios hizo una grande maravilla y todos los hermanos, ¡ah! Y ya se bajaron como si nada. Y dice César que estaba. Pero pobrecitos hermanos, son inditos. Ellos no van de vacaciones a Puerto Vallarta. Fíjense. Sus oraciones de ellos no son, danos una casa nueva, un carro nuevo y llenos la cartera. No, como tú. Pobrecitos, ¿verdad? ¿Quiénes son pobres? Acéptenlo. ¿Quiénes son los pobres?
Nada más los de acá han de ser muy ricos, ¿verdad? ¿Quiénes son los pobres? ¿Se dan cuenta de cómo es el asunto de la prosperidad? ¿Quiénes están más prosperados? ¿Ellos o nosotros? Yo nunca he resucitado a nadie, nunca. Y si yo no he resucitado a nadie, tú menos. Imagínate. Y ahí andamos. Ay, Señor, dame una casota. No tengo dónde vivir. Háganle. Ay, hermanos, qué. Y luego la señora, ¿verdad? Entra la señora allí al cuarto y tiene 50 pares de zapatos. No tengo que ponerme. Ay, pobrecita. Y luego ves a la esposa del pastor allá en Oaxaca y dice, ay, pobrecita, Dios tocó mi corazón y le voy a dar un par. Todo lo reducimos a las cosas materiales, hermanos. ¿Cuáles son las mayores riquezas? Más espirituales. Déjame contarle una historia que está en la Biblia, no la busque. Génesis 39, 1 y 2. José, un joven que tenía 11 hermanos, que hubo un momento en que fue el primer ministro de Egipto, con la autoridad y capacidad para alimentar toda una nación y a su familia. Dice la Biblia que Dios estaba con José, y todo lo que José, donde ponía su mano, Dios lo prosperaba. Ay, son de los versículos preferidos de los profetas de la prosperidad. Dios bendijo a Abraham, te dicen, y era riquísimo, y Job ni se diga. Y hasta se le salta la vena aquí, ¿verdad? Y tú estás ahí bien emocionado. Ay, sí, yo quiero ser como José, rico. Yo quiero tener mucha lana, mucha lana. Por eso Dios dijo que eras oveja. Ya tienes lana, eres oveja. Ay, me estoy divirtiendo. Bueno, mire, déjeme explicarle este capítulo. Los profetas de la prosperidad solo te presentan el lado A, las riquezas materiales, pero nunca hablan del lado B. Nunca te hablan que José lo metieron a la cárcel, que lo persiguieron, que lo rechazaron, que lo humillaron, que lo traicionaron, que lo acusaron falsamente. Nunca te hablan de eso. Te hablan de la riqueza de Abraham, pero no te hablan de cómo Dios lo probó cuando le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo. Nunca te hablan de eso. ¿Sabes por qué no te hablan de eso? Porque ellos malinterpretan otros versículos que dicen, no, nosotros ya no debemos de sufrir, Cristo ya pagó por todos nosotros. Y Él llevó nuestros dolores en la cruz, y llevó nuestros sufrimientos en la cruz. Entonces, ¿cómo está el asunto? A ver. Si cuando Jesús andaba caminando en la tierra dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo se entienden esos versículos que Él ya llevó? Significa, escuchen bien, que nosotros en el momento de la necesidad tenemos la puerta del trono abierto para encontrar lo que necesitamos. Pero nunca dice la Biblia que no vamos a pasar por situaciones. Porque si así fuera, entonces, ¿cómo entender a Pablo? Bueno, dice Austin que Pablo era un mediocre. Acuérdense. Porque Pablo decía, nada me separará del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. ¿Qué onda con eso? ¿Quién tendrá razón? ¿Los profetas de la prosperidad o la Biblia? ¿O Dios? Nunca te van a decir lo que tuvo que pasar José. Todos los hombres en la Biblia que tú vas a encontrar ahí que dice que eran riquísimos, estudias su vida y te vas a dar cuenta. Para llegar a esa posición era porque ellos ya se habían vuelto sabios
Y Dios los había bendecido con muchas riquezas materiales, pero tenían otras riquezas que eran mayores. Eran hombres de Dios, mujeres de Dios. Y lo que Dios les daba no era para amontonar, sino era gente que bendecía a los demás. ¿Están comprendiendo? Ciertamente José tuvo riquezas materiales, pero primero fue probado en el horno de la aflicción. A los profetas de la falsa prosperidad se les olvida voltear el cassette. Se les olvida decir que el sufrimiento, que el dolor, que la tribulación, que la escasez, que la pobreza y la persecución son parte del paquete. Se lo compruebo en la Biblia. Vamos rápido. Vamos a Marcos capítulo 10. No, ahorita nadie ve el reloj. Dicen, no, pues si los hermanos allá duran 24 horas caminando, no, estoy apenado. Estoy apenadísimo. Marcos 10. Entonces yo me voy a aprovechar de eso. Marcos 10, 17. Fíjese, aquí sí abra su Biblia. Sígame ahí en la lectura. Al salir él, o sea Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, desacelerado, ¿verdad? E hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Riquezas espirituales, ¿cierto? Ok. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Versículo 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Digan todos: una cosa me falta. Fíjate, no solo una, te faltan un montón. El asunto es que el Señor no te va a demandar todas las cosas que te faltan, no te las va a demandar de un jalón. Va de una por una, de una por una, de una por una. Y siempre, digan todos siempre va a haber una cosa que te falte. Siempre. Siempre va a haber algo que me falte a mí. Y en la situación específica de este joven que era rico, vean lo que Jesús le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Fíjate, da los bienes materiales para que tengas tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones materiales. Aquí hay gente que tiene muchas posesiones materiales. No se sientan mal, Dios los ha bendecido. ¿Cuántos dicen gracias? Es que dijeron gracias son los que Dios ha prosperado. Bueno, sigamos adelante. Dice, versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, al ver la reacción de este joven: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, a sus hijos, fíjate, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Fíjate, Jesús pone el balance. En una parte dice el engaño de las riquezas. Dice que es difícil, muy difícil, que un rico entre al reino de los cielos. Pero luego da el equilibrio y dice: qué difícil es a los que confían en las riquezas. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente alguien que es rico no puede entrar al reino de los cielos si su confianza está en Dios. ¿Entendieron? Pero fíjense lo que viene a continuación. Dice: qué difícil es a los que confían en las riquezas. Versículo 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, pero aquí la aguja
no es con la que usted cose los calcetines de su marido. No. No es que un camello lo pase por el ojito de una aguja así, lo cual es imposible, ¿no? No. Déjame explicarle. En los tiempos bíblicos las ciudades eran amuralladas. Tenían puertas grandes, 4 puertas a lo más. Cuando entraban los ejércitos y la gente, cuando había tiempos de paz. Pero cuando había tiempo de guerra, ellos tenían unas puertas que medían entre 1.20 y 1.40, muy chiquitas y muy angostas. A esas puertas les llamaban ojos de aguja. ¿Sí? Entonces dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Cuando alguien llegaba de fuera, que quería entrar a la ciudad, si llegaba en camello, hacía que el camello se doblara las rodillas y se fuera arrastrando, le iba empujando, le iba dando golpes para que entrara por el ojo de la aguja, lo cual no era nada fácil, porque venía cargado el animal y aparte son medio gorditos, entonces se atoraban y él tenía que empujarlo y ayudar. Por eso Jesús dijo, es más fácil que pase el camello, pasar un camello por el ojo de una aguja, a que un rico se salve, un rico que confía en las riquezas. Sigo leyendo, versículo 26. Ellos se asombraban aún más y decían, híjole, y dijeron entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Pues entonces ¿quién va a ser salvo? Lo cual sugiere que tenían su lanita por allí, ¿no? Porque dijo, los ricos, los que tienen riquezas no, es muy difícil. Y los discípulos dijeron, híjole, pues yo, pues tengo entonces ¿quién podrá ser salvo? Y fíjate lo que contesta Jesús. Mirándolos en el 27 dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Señor. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, no hay uno solo que haya dejado casa, bienes materiales, hermanos, hermanas, padre o madre, o mujer o hijos, relaciones personales, o tierras, bienes materiales, por causa de mí, del Evangelio, versículo 30, que no reciba, aleluya. Estos son de los versículos favoritos de los predicadores de la prosperidad. Y gritan y dicen, que no reciba 100 veces más ahora. Y usted puede ser rico 100 veces más ahora. ¿Quieren ser ricos? Esa es la voluntad de Dios. Y todos los hermanos están delirando, porque todos quieren ser ricos. Todo el montón de avariciosos quieren ser ricos materialmente hablando. Y hasta allí te enseñan, hasta allí, 100 veces más casas, carros, y le ponen ahí, ¿no? Carteras llenas, viajes, aleluya. Dios te ama y te quiere hacer rico. Y todos los hermanos están súper bendecidos y dicen, Dios me habló. Dios te habló a la mitad, porque te dejaron el versículo a la mitad. ¿Quieren que se los lea completo? No, vamos a leerlo. Yo sí se los voy a leer completo y gratis, no cobro. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. ¿Qué hubo? ¿Cuántos quieren ser ricos? Señor, que les pongan una traicionada pero buena, como a José. ¿Cuántos quieren ser ricos? Señor, permite que el diablo los zarandee, pero si allí ya nadie quiere, ¿verdad? Claro, esos falsos maestros de la Biblia engañan a la gente. La Biblia jamás, Dios jamás promete una cosa a la mitad. La verdad completa es que Dios ciertamente bendice y bendijo a muchos ahí, pero los pasó por el horno de fuego, hermanos. ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Están listos para pasar por el horno de fuego? ¿Viste? Ya no les gustó. Un día
les voy a traer uno de esos predicadores. Pero yo no le voy a decir nada que ustedes ya saben. Y se van a dar cuenta cómo hablan. ¿Lo traemos? Van a ver. Y les va a gustar, hermanos. Y, hermanos. Con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Conclusión. Pablo, otra vez. Sé tener abundancia. Fíjense. Lado A. Y sé tener escasez. Lado B. ¿Sí? Por todo. Lado A. Lado B. Y en todo estoy enseñado. Así como para padecer necesidad. Lado A. Y tener abundancia. Lado B. ¿Están entendiendo? Sé vivir humildemente. Lado A. Y sé tener abundancia. Lado B. ¿En cuál estás tú? ¿En cuál situación estás tú? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque estoy enseñado. Y ustedes ya están enseñados, hermanos. ¿Cuántos tienen necesidad? Levanten su mano, así, material. Conténtate. A ver, suelta una carcajada de gozo y de alegría. Gózate, ¿o no? Ahora, ¿cuántos tienen bonanza material? Levanten la mano. No tengan miedo. Yo sé que aquí hay gente que Dios sabe. ¿Cuántos tienen bonanza material? Levanten la mano. Hay gente aquí que Dios ha prosperado, ¿cierto? Bueno, ya aprendieron a vivir tal vez en escasez. Tal vez venga un tiempo difícil. No lo sé. Puede ser. A lo mejor. Hebreos 11, y ya en 5 minutos nos vamos. Hebreos 11, versículo 36. Aquí está otro capítulo que los predicadores de la prosperidad han de querer arrancar, o nunca lo han leído, no lo sé. Y cuando lo lean van a decir: ay, Dios mío, esto no debería de decir. Hebreos 11, 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, por fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 35. Por fe las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mayor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. 37. Fueron apedreados. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Se acuerdan de Pablo? Fueron aserrados, partidos a la mitad, como Jeremías, puestos a prueba, muertos a filo de espada, como Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Según esta doctrina, eso no es para ti. Eso nada más fue para los que no conocen esa doctrina. ¿Ustedes creen eso, hermanos? No y no. No se dejen engañar, hermanos. ¿Comprendieron? Termino leyendo este versículo, Habacuc. Mire, está el Evangelio de San Mateo, que es más fácil identificarlo. Y una vez que lo tiene ahí, esto es para los nuevos, le da unas 10 páginas hacia atrás y usted se va a encontrar con un profeta que se llama Habacuc.
un profeta que se llama Habacuc, en el capítulo 3, en el versículo 17. ¿Ya lo tiene? Muy bien, escuche esto antes. Uno de los problemas que tienen los predicadores de la prosperidad es que junto con esa doctrina tienen la confesión positiva. O sea, todo es yo lo creo, yo lo pienso, lo recibo, todo es, yo estoy bien, nunca me pasa nada, todo es confesar positivamente, porque si tú dices algo negativo, te va a venir, porque el temor que me espantaba, eso me vino, así dijo Job, y vuelven a sacar del contexto las palabras de Job, porque si así fuera, ¿por qué Dios dijo, este es un varón justo? Le dijo a Satanás, ¿se acuerdan? ¿Por qué Dios se sentía orgulloso de Job? Entonces, ¿le pasó lo que le pasó porque confesó negativo? No, hermanos, no. Esa doctrina es fácilmente derribada al suelo con la Biblia misma. Déjenme ponerle dos casos. Uno es el que vamos a leer, pero otro, Nehemías. Está de copero del rey, haciendo su trabajo, y el rey lo llama y le dice, ¿y tú qué tienes ahora? ¿Por qué estás triste? Y él no dijo, no, yo no estoy triste, gloria a Dios, por fe estoy bien. No dijo eso. Dijo, ¿cómo no voy a estar triste si mi pueblo está cautivo y Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas? Por eso estoy triste. No dijo como los cuates esos de la fe, exagerada, sin fundamento. ¿Qué tienes? Está todo demacrado. Nada. Estoy bien. Y se está muriendo el pobre. Una vez estábamos en una comida. Éramos puros pastores. Y enfrente de nosotros estaban unos pastores con los cuales estábamos conviviendo. Y ellos tienen, ese rollo de la confesión positiva y de la prosperidad, todo el rollo ese. De pronto la esposa del pastor se desvanece, se desmayó. Entonces todos, ¿verdad? A ver, rápido, un médico. No, dice el pastor, no, vamos a orar, dice, yo tengo fe. Y bueno, dijimos, pues sí, yo también tengo fe. Y oramos por ella. Y empezó a reaccionar. Y le echaban aire. Y ya cuando más o menos se compuso la esposa del pastor, fíjense, yo le dije, oye, ¿qué tienes? Y dijo, nada. Y toda amarilla. Dice, nada. Y otra vez. Dije, no. Oye, y otra vez ya se vuelve a reponer. Oye, tienes que ir con un médico a que te haga una revisión. Y me dice, te reprendo, Satanás. Me dijo a mí. Ahí está mi esposa de testiga. Te reprendo, Satanás. No recibo lo que me estás diciendo. Le dije, mira, ni soy Satanás, soy Chuy Olivares, hombre. Y no te estoy diciendo nada que no tengas. Se acerca otra señora y dice, otra esposa de pastor, y dice, es que ella tiene diabetes. Y dice ella, te reprendo, Satanás, no recibo nada, no tengo nada y por fe estoy sana. Y otra vez, ¿qué es eso, hermanos? Entonces, si no tienes nada, Dios no te va a sanar de nada. ¿Se fija la necedad de esa doctrina? A fin de que tú recibas el perdón de tus pecados, a fin de que tú recibas la provisión que necesitas reconocer que pecaste, que no tienes, que estás enfermo, ¿sí o no? ¿De dónde rayos sacan ese asunto de que no, yo no tengo nada, no, que te ato y yo soy sana por puras payasadas, hermano? Puras exageraciones, y eso es muerte espiritual para las personas, hermano. Bueno, pues ahí anda la esposa del pastor con su diabetes, pero no tiene nada. Todavía la tiene porque no reconoce que la tiene, pero por fe ella es sana. Entiendan eso, entiéndanlo. Bueno, la Biblia está llena de ejemplos de hombres de Dios que confesaron negativo, como Elías le dijo a Dios, mátame.
¿Y qué hizo Dios? ¿Lo mató? No, ¿por qué? Y confesó negativo. Nehemías reconoció que estaba triste. Vean a Habacuc. Fíjense qué versículos, y ya me callo. Mire, Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya uvas, aunque falte el producto del olivo, no hay aceitunas, no hay aceite de oliva, y los labrados, la tierra, no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no hay ovejas, no hay lana, no hay con qué cubrirse, y no haya vacas en los corrales, no hay leche, no hay carne, escasez, pobreza. Con todo, dice, con todo esto, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué diferente, hermanos. ¿Cuál es tu situación? De bonanza espiritual, dale gloria a Dios, pero no pongas tu esperanza en las riquezas. De pobreza y de escasez, gózate. Aunque la higuera no florezca, tienes que aprender a vivir humildemente, y cuando cambien las cosas, aprende a vivir con abundancia. Pero finalmente, ¿cuál es el propósito de Dios para la prosperidad material? ¿Cuál es el propósito? Les voy a decir cuál es. ¿Que amontones riquezas en esta tierra? No. El propósito es dar. ¿A quién? Al pobre, al necesitado, para la obra de Dios. ¿Me están entendiendo? Porque el propósito de que Dios te prospere económicamente no es para amontonar, hermano, no. Porque entonces ya no estás haciendo tesoros en el cielo, sino en la tierra. Y ahí es donde muchos han caído y se tropiezan, hermano. Eso es algo, hermano, que a través de los años yo he aprendido. Cuando Dios pone un extra en mi bolsillo, llega un momento en que yo levanto mi cabeza y empiezo a buscar y a ver. Y siempre he encontrado gente que tiene necesidad, hermano. Una vez yo iba a salir a los Estados Unidos y lo mencioné, y una señora de la congregación se me acercó y me dijo: tenga, hermano, Dios me dijo que le diera esto, y me dio un billete de $50. Y el viaje que yo iba a hacer era todo pagado. Bueno, pues Dios le multiplique, gracias. Y me lo puse en la bolsa. Llego a mi casa y estoy abriendo y suena el teléfono, y corro y contesto: bueno, sí. Y era una hermana. Y dice: pastor, y estaba muy acongojada. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Es que estoy en una necesidad y, hermano, estoy muy avergonzada, no me lo tome a mal, pero es que fíjese, necesito comprar unas medicinas, y que mi hijo, quién sabe qué, estaba llorando la mujer. Y me dice: pastor, ¿me pudiera prestar 500 pesos? Y yo le dije: no, pues fíjese que no te... Y me acordé del billete. El señor me dice: ey, el billetito que traes allí. Y yo dije: sí, le digo: véngase mañana, y aquí se los dejo con Vicky, los $50. No eran para mí. Pero ¿por qué Dios me los confió? Porque sabe que no me los iba a clavar. ¿Entiende? Porque sabía Dios que no me iba a quedar con ellos. Por eso me los confió, hermano. Sé tener el dinero en la mano y no en el corazón. Y eso es lo que muchos necesitan aprender. A tener en las manos, pero no en el corazón. ¿Entendieron el propósito de la prosperidad? Es más, vamos a hacer algo. Hace rato escuché, y también en la mañana, y esto Dios lo movió así en la mañana, y yo quiero hacerlo aquí otra vez. ¿Oyeron que va a haber un congreso o un campamento de adolescentes? Bueno, la encargada de los adolescentes me dijo: Chuy, fíjate que hay como 30 chavitos, niños y niñas adolescentes, que no tienen los 800 pesos, quieren ir al campamento. Algunos de ellos no tienen papá. Otros, sus mamás trabajan planchando y no tienen 800 pesos. Y están diciendo, y lloran, y me dicen: yo quiero ir. Dice, entonces me dice Janet, me dice el sábado antepasado, me dice: Chuy, ¿qué podemos hacer para que estos muchachitos puedan ir? Porque allí sí se tiene que cobrar, porque van a unas cabañas y allí hay que pagar.
¿entienden? Si fuera de nosotros el campamento no cobraríamos nada. Entonces yo le dije, no, pues no se me ocurre nada. Y ella dice, tengo una idea. ¿Por qué no podemos anunciar, si alguien que tenga algún negocio, que quiera bendecir a alguno de estos chavitos, que le dé trabajo? Y les anunciaron hace un rato, ¿no? Bueno, yo en la mañana me fui más allá. Yo hice una pregunta que les voy a hacer. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un extra que Dios ha puesto en su bolsa? Levanten su mano. Hay algunos. ¿Algunos de ustedes pudieran pagarle a un chavito su campamento? ¿Sí? La mitad. ¿Tú? Completo. La mitad. Ya se completó uno, fíjate, se iba a quedar así a la mitad. Fíjate, esto es con los chavitos de la congregación que son pobres, que no tienen. Y yo creo que tienen derecho a un evento como ese. ¿No es cierto? ¿No le dan un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Yo ya hice lo mío, pero desde antes, cuando todavía no sabía que la cosa se iba a mover así, hace 15 días, cuando vi a un muchachito de la congregación, supe que quería ir, yo le dije, no te preocupes, yo te voy a dar para tu campamento. Entonces, si yo hablo con autoridad, yo ya iba por delante. Entonces, los que se sientan así bendecidos, pueden bendecir ahora. Ese es el propósito de la prosperidad. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Déjenme orar por ustedes, pónganse de pie. Yo quiero bendecirlos. Yo deseo, hermanos, con todo mi corazón, que ustedes sean prosperados. Que prospere su alma, que prospere su espíritu, pero que ustedes ahora que están enseñados, entiendan el balance entre las riquezas espirituales y las riquezas materiales. ¿Ya lo entendieron? Bueno, ahora ustedes están listos, escúcheme bien, esto es muy importante, están listos para el proceso en el que van a entrar para fin de ser bendecidos y prosperados en todo, el entendimiento. Si no hay entendimiento no puede obrar Dios. Ahora ya lo entendieron, ¿verdad? Levanta tus manos a Dios. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, gracias Señor. Eso dice tu palabra. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, muchas gracias Señor. Oh, estamos aquí, Señor, para darte gracias. Con manos alzadas, corazones levantados hacia ti, agradecidos por tu amor, agradecidos por tu fidelidad hacia nosotros, Jesús. Tú has sido fiel, Señor, ¿cómo pagarte?
cómo pagarte, Señor, que tú has sido fiel. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, muchas gracias, Señor. Dile a Él gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, gracias, Señor. Todo obra para bien, todo obra para bien a los que te aman. Gracias, muchas gracias, Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Yo te amo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Y yo te amo, Señor. Gracias, gracias, 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 Señor. Aleluya. Aplaudámosle fuerte al Señor, porque Él es bueno. Visión, su corazón no estaba en la fama mundana, ni en los bienes materiales terrenales. No. Porque ser hijo de la hija del faraón significaba heredero del trono de faraón. Casi nada, ¿no? ¿Y qué hizo Moisés? Rehusó. Pero ¿cuál fue la razón por la cual Moisés rehusó? Fíjese el versículo 25. Escogiendo, porque él quiso, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Saben, la mayoría de la gente que tiene dinero, la gran mayoría, ¿en qué gasta su dinero? En los deleites temporales del pecado. ¿No es cierto? Y Moisés rehusó eso. Dijo, no, yo no quiero eso. ¿Por qué? Versículo número 26. Teniendo por mayores riquezas, digan todos riquezas. Pero antes de esa palabra riqueza aparece una palabra. ¿Qué dijo? ¿Qué dice? Mayores, digan todos mayores.
¿A qué se refiere cuando dice mayores riquezas? A las riquezas espirituales que las riquezas materiales. Pero los predicadores de la prosperidad nos están cuchillito de palo y que Dios te quiere hacer rico y que Dios te quiere dar una casota y te quiere dar un autote y te quiere llenar la cartera de dinero, pero luego te voltean la tortilla en esta manera y te dicen, para que me lo des a mí. Todo ese montón de predicadores que abusan de la fe, usted los va a ver predicar en la televisión cristiana, en la televisión no cristiana, en la radio, pero cada vez que oiga así, hágales así. No te doy nada. ¿Qué les van a decir? Porque lo único que quieren es explotarlos. Y los que prosperan son ellos y a ustedes los engañan. Pero Dios no engaña a nadie. Dios es verdadero. ¿Qué hizo Moisés entonces? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Qué es el vituperio de Cristo? El sacrificio de Cristo, hermanos. ¿Qué ganamos nosotros de riqueza espiritual con el sacrificio de Cristo? Salvación. Ay, hermano, nada más con eso, con solamente ese punto, salvación. La salvación era tan valiosa que Dios tuvo que regalarla. No la podía vender. Y Jesús dijo, ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el dinero del mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve? ¿Acaso podrá con dinero comprar la salvación de su alma? Imposible. Pero hay quienes han engañado a la gente haciéndoles pensar que pagando pueden sacar su alma del infierno. ¿Se fijan? Esos son los falsos ministros de Dios que se aprovechan de la fe de la gente y por centurias, por siglos han engañado a la gente haciéndoles creer que se puede pagar por la salvación. Es imposible pagar por la salvación. Es un regalo de Dios. Romanos dice, Pablo, la dádiva de Dios es vida eterna. Es un regalo de Dios la salvación. No se puede vender. ¿Están conmigo? Teniendo por mayores riquezas lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario para nosotros, al vencer a Satanás, al vencer a la muerte. Esas son las riquezas. ¿Qué más? El gozo, la paz, la vida eterna. Oh, hermanos, somos inmensamente ricos. Esas riquezas son mayores que las riquezas terrenales. Hay un pasaje en la Biblia, bueno, déjame terminar el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, ¿ve? Pero luego dice algo muy importante. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde tenía Moisés puesta su mirada? En el galardón. ¿Cuál galardón? En el galardón eterno. No en la casa que rifa el TEC. No. No en la camioneta Voyager que rifa el pan o el pete. No. En eso no estaba su mirada. Pero los predicadores de la prosperidad reducen todo a casas, carros, carteras llenas. Qué visión tan terrenal y mundana, hermanos. Hay un pasaje, no lo busque, capítulo 3 del libro de los Hechos. Pedro y Juan aparecen en este capítulo. Ellos van camino al templo a orar, a la hora de la oración. Ellos llegan a la puerta del templo y había un hombre cojo de nacimiento. Nació mal, no podía caminar desde que nació. Nunca supo lo que era caminar. Y se les queda mirando y les pide dinero a Pedro y a Juan. Y Pedro dice, bueno, no dice así, pero vamos a imaginar, vamos a pensar un poco. Juan, ¿traes dinero? Pues no traigo. Tú puedes obtener la provisión de Dios, ¿se fijan? ¿Qué es más valioso? ¿La riqueza espiritual o la riqueza material? Ok, hay un feedback, bájale poquito al micrófono, así en general. Ok, ahí está bien. Entonces, fíjate.
Déjeme ponerle un ejemplo de Moisés, de lo que acabo de decir. Vamos, ahora sí, abra su Biblia en Hebreos 11, versículo 24. Hebreos 11, 24. Y aquí yo les voy a comprobar con la Biblia que las riquezas puramente materiales no es el objetivo principal que un cristiano debe tener. Sin embargo, los profetas de la prosperidad, que cada vez están abundando más y salen en la televisión cristiana y en la no cristiana, ellos hablan de que Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere bendecir, y nada más te predican el lado A, pero yo les voy a enseñar el lado B para que ustedes tengan un equilibrio. Porque ciertamente Dios te quiere prosperar, pero ¿qué es más importante? ¿La prosperidad de puramente material o la prosperidad espiritual? Todo tiene su lugar en el reino de Dios, ¿de acuerdo? Vamos a ver a Moisés. Hebreos 11, versículo 23. Fíjense, por la fe Moisés. ¿Por qué? Por la fe. Es decir, por creer que en Dios había algo mejor que las cosas del mundo, que las cosas materiales. Dice, por fe Moisés, cuando nació, en el 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande cuando creció, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. No quiso llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Qué significa esto? Él menospreció un título que cualquier ser humano anhelaría tener. La gente que tiene un amigo influyente se jacta de ello. Yo soy primo del gobernador. Otro dice, yo soy sobrino del presidente. Otro dice, el diputado Pancho Pistolas es mi tío. Como que asociar nuestra reputación, nuestra vida a una persona de renombre terrenal, de fama mundana, como que le da prestigio. Eso es lo que piensa la persona. Le da prestigio el ser sobrino, tío o amigo. Pero fíjense lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Rehusó. ¿Por qué? Porque su mirada, Hacete de Cristo 95.3 FM tiene el agrado en presentar al Ministerio Casa de Oración al predicador y pastor, el señor Chuy Olivares. La Biblia nos muestra claramente que Dios en muchas ocasiones derramó muchas riquezas materiales sobre sus hijos, los bendijo materialmente hablando. La pregunta es esta: la Biblia habla cuando trata el problema o el asunto, pero no es problema. Bueno, ahí se la lleva más o menos. Para algunos es problema. Pero la pregunta es, ¿la Biblia habla de la prosperidad? Cuando habla de la prosperidad, ¿solo habla y enseña la Biblia en términos puramente materiales? La Biblia dice que no. Cuando Dios habla de prosperidad, no se refiere en términos puramente materiales. No. La Biblia va mucho más allá. Cuando habla de riquezas y de prosperidad, va mucho más allá que pura riqueza material. Es mucho más allá. Le voy a leer otros versículos, no tiene que buscarlos, que hablan sobre otro tipo de riquezas. Por ejemplo, en Romanos 2:4 habla de las riquezas de Dios, las riquezas de su benignidad, las riquezas de su paciencia, de su longanimidad. En Efesios 3:17 habla de las riquezas, digan todos riquezas. Habla de las riquezas de su gloria. Riquezas de su gloria. Entonces no solamente cuando la Biblia habla de prosperidad y de riqueza se refiere a cosas materiales, no. Romanos 11:33 dice
Habla de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Efesios 3:8 habla de las inescrutables riquezas de Cristo. No está hablando de dinero, ¿verdad que no? Y de cosas materiales. Colosenses 2, versículo 2, habla de todas las riquezas del pleno entendimiento. ¡Wow! Es decir, que si tú tienes entendimiento en las cosas de Dios, tú has adquirido una de las riquezas más tremendas que tú puedas adquirir: conocimiento de Dios. Bien, según la Biblia, estos son tesoros que duran toda la eternidad. Porque los bienes materiales no duran toda la eternidad. Tú llegaste desnudo a este mundo y desnudo te vas. Pero las riquezas espirituales, esas perduran por toda la vida, por toda la eternidad. Estas riquezas son las que tú y yo debemos de buscar. Las riquezas terrenales pueden ser botín de ladrones y alimento de polillas, ¿cierto? Versículo que no deben buscar. Mateo 13, versículo 45 y 46. Jesús está hablando sobre una perla de gran precio y dijo así: había un hombre, un mercader, un comerciante que ganaba un dinero, que encontró una perla de gran precio. Dijo: el reino de los cielos es semejante a un mercader que encontró una perla de gran precio, y yendo vendió todo lo que tenía, bienes materiales terrenales, para comprar la perla de gran precio, las cosas espirituales, las riquezas espirituales. Jesús en Mateo 6, versículo 32 y 33, no lo busquen, solo cuando yo les diga búsquenlo, entonces búsquenlo. Allí Jesús está hablando sobre el afán de la comida, de qué vamos a vestir, qué vamos a hacer el día de mañana. Y Jesús dice: no se afanen, no se afanen. Todas estas cosas buscan los gentiles, los que no conocen a Dios. Pero enseguida en el verso 33 dice: mas vosotros buscad, digan todos buscad. Buscad primeramente, digan todos en primer lugar. ¿Debo buscar qué? Según Jesús, el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Quién reina en ese reino? Jesucristo reina. Y sus riquezas, más que puramente materiales, son espirituales, porque en ese reino en el que tú y yo pertenecemos, tenemos la riqueza espiritual de la paz de Dios. ¿Cuántos tienen la paz de Dios? Ni con todo el dinero del mundo puedes comprar paz, ¿verdad que no? ¿Cuántos tienen fe? Esa es una riqueza espiritual, porque tú no puedes comprar la fe con dinero, pero con fe